Hola chicos, hoy vamos a hablar de qué es la prehistoria, desde cuándo dura y cuándo termina. La prehistoria es un periodo muy largo, tremendamente largo. No nos podemos hacer ni una idea. Son 5 millones de años. Pensad que eso en la vida media que han tenido los seres humanos, estamos hablando de más de 100.000 vidas, más de 100.000 vidas de seres humanos. Es muy complicado hacerse la idea. Bueno, ¿cuándo empieza la prehistoria? Pues la prehistoria empieza hace 5 millones de años, que es cuando surgen nuestros primeros antepasados, los primeros homínidos. El próximo vídeo explicaré qué eran los homínidos y qué especies hubo. Ahora sabemos, o hasta lo que sabemos ahora, los homínidos más antiguos de los que tenemos constancia, pues aparecieron hace 5 millones de años. Cuando yo tenía vuestra edad, los homínidos más antiguos que se conocían eran de hace unos 2 millones de años. Es decir, que de vez en cuando se hacen descubrimientos de nuevos fósiles, de nuevas especies, que retrasan mucho más el comienzo de la prehistoria y el comienzo de la especie humana. Aquellos primeros humanos, aquellos primeros homínidos tienen muy poquito que ver con nosotros, ¿vale? Eso lo explicaré el próximo vídeo, pero es el punto que marca el comienzo de la prehistoria, ¿vale? Y la prehistoria dura hasta el momento en que los seres humanos empiezan a escribir, empiezan a dejar documentos escritos, empiezan a dejar fuentes directas escritas. ¿Recordáis las fuentes, esos recursos que utilizamos para saber lo que ocurrió en el pasado? Es decir, la historia es muy corta, es tremendamente corta con respecto a la prehistoria. Es una milésima parte, es pequeñísima, ¿vale? Para que os hagáis una idea, todo esto de aquí, más estas 3 líneas, son la prehistoria. La historia es esto que he marcado aquí de color rojo, que casi ni se ve. Es decir, y ya exagerándolo un poco, lo he tenido que agrandar un poco, es por tanto una cosa minúscula, ridícula. Esa etapa del pasado, que yo os digo, hace 5.000 años, 3.000 años antes de Cristo, esa etapa de la que tenemos documentos escritos, esa etapa que llamamos historia, es muy breve en comparación con la historia, ¿vale? Bueno, ya os he dicho, la prehistoria es muy larga, tremendamente larga, pero si no tenemos documentos escritos, ¿cómo la podemos conocer? Con las fuentes materiales, los restos materiales que dejaron los seres humanos prehistóricos, sus restos físicos, los fósiles, y los restos materiales, los instrumentos que usaron, los que se conservan, claro, los que están hechos en piedra o hechos en hueso, ¿vale? La prehistoria, como está larga, para poderla estudiar mejor hay que dividirla en distintas etapas, ¿vale? Como os digo, si la estudiamos a partir de los restos materiales, pues según los restos materiales que nos encontremos, diferenciamos 2 grandes etapas. La edad de la piedra, que dura desde hace 5 millones de años, como os he dicho, hasta hace 7.000 años, 7.000 antes del presente. Ya os he dicho que en prehistoria normalmente usamos fechas antes del presente, no antes de Cristo, porque 2.000 años más o menos no tienen mucha utilidad. Cuando ya nos vamos acercando a la historia, sí podemos hablar antes del presente o antes de Cristo, ¿vale?
La edad de la piedra dura hasta el 7000 antes del presente, que es el 5000 antes de Cristo, ¿vale? Y la otra gran etapa es la edad de los metales, cuando empiezan a aparecer herramientas de metal. En la edad de la piedra, todo, o la mayor parte de los instrumentos, claro, los que se conservan, porque no se conservan las pieles, no se conservan los instrumentos de madera, esos se deshicieron, se conservan los instrumentos de piedra, por eso hablamos de edad de la piedra, ¿vale? Bueno, pues en esta época solo aparecen ese tipo de herramientas, no aparecen metales. Los metales se empiezan a usar en la edad de los metales, que empieza en el 5000 a.C., 7000 antes del presente, y dura hasta el 3000 a.C., que, como os he dicho, es el momento que empieza la historia. Una precisión. La historia no empieza en todas partes a la vez, ¿vale? Hubo lugares donde empezó mucho más tarde, porque se empezó a escribir mucho más tarde. Os he puesto la fecha del lugar en el que primero se empezó a escribir, que fue en Mesopotamia. Mesopotamia y Egipto más o menos se empezó a escribir a la vez, en torno al 3200, 3000, para dejároslo en cifras redondas, 3000 a.C., ¿vale? Pero en otros sitios se empezaron a escribir en el 1500 a.C., en el 1000 a.C., en el 500 a.C. Por ejemplo, en la península ibérica se empezó a escribir muy tarde, la historia no empieza prácticamente hasta el 500 a.C. Hasta entonces tenemos edad de los metales, que es parte de la prehistoria, ¿vale? Lógicamente, lo más largo, que es la edad de la piedra, también hay que dividirlo en distintas etapas para poderlo estudiar mejor. Bueno, me he dejado el agua. Bien. Y distinguimos el Paleolítico, la piedra antigua, también la etapa más larga, con mucha diferencia, desde hace 5 millones de años hasta hace 12.000 años, o 10.000 antes de Cristo. Luego, en esa etapa, los seres humanos son fundamentalmente cazadores y recolectores. Ya muy hacia el final se empezaron a ser cazadores. Durante mucho tiempo lo que fue carroñeros. Se dedicaban únicamente a ir a los animales muertos y sacar de ahí lo que podían, ¿vale? Luego os lo explicaré. O recolectores que recogían los frutos del campo, ¿vale? Luego hay una etapa de transición de la que no os habla el libro, bueno, no es muy importante, pero bueno, que sepáis que existe, que es el Mesolítico. Bueno, Paleolítico, no os lo he dicho, es la piedra antigua. Paleo es antiguo, lítico viene de litos, que en griego significa piedra, la piedra antigua, ¿vale? Mesolítico es la piedra media. Mesos, medio, lítico, piedra. La piedra media que dura desde hace 12.000 años, 10.000 antes de Cristo, hasta hace 10.000 años, 8.000 antes de Cristo. Son 2.000 años, que veis que para lo que es la prehistoria es una etapa muy cortita. Es una etapa de transición hacia un momento realmente revolucionario, que es el Neolítico, la revolución neolítica. Neo, nuevo, lítico, piedra, la piedra nueva. El Neolítico, la época de la piedra nueva, aparecen cosas muy importantes, que son la ganadería y la agricultura. Es decir, el ser humano dejó de ser depredador, dejó de depender de la naturaleza y consiguió dominar la naturaleza, domesticar a las plantas, domesticar a los animales para obtener los recursos que necesitaba para poder vivir, ¿vale? Bueno, pues el Neolítico, que tampoco empezó en todas partes a la vez, tardó más en empezar en algunos sitios, miles de años después, ya lo explicaremos más adelante. En el sitio en el que primero empezó hace 10.000 años, o sea, 8.000 antes de Cristo, que empezó en Oriente Próximo, ¿vale? Ya lo explicaremos. Y dura hasta hace 7.000 años, 5.000 antes de Cristo, que es cuando comienza la edad de los metales, cuando se empiezan a usar los metales, ¿vale? Que a su vez dura hasta el 3.000 a.C., que es cuando comienza la historia. La sociedad se hizo más compleja, se empezaron a complicar las cosas y fue necesario llevar registros, llevar cuentas que obligaron a inventar algo nuevo, que fue la escritura. Y gracias a la escritura
pues nosotros podemos conocer ya cómo fue aquella época. Es decir, podemos oír a los seres humanos que vivieron entonces, nos cuentan cosas a través de los textos que dejaron escritos. ¿Vale? Bueno, se me han ocurrido un par de comparaciones para que entendáis la extensión de la prehistoria y la historia. Vale. Imaginad que la prehistoria, vamos que todo lo que va desde que surgió el ser humano hasta hoy, es un año. Un año. Es decir, vamos a reducir los 5 millones de años que van desde que apareció el primer homínido que se puso de pie hasta ahora, vamos a reducirlo a un año. Pues veréis, la prehistoria dura desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre por la tarde. Es decir, que la historia en todo un año solamente ha durado unas poquitas horas, pero ya muy por la tarde, prácticamente a las 6 de la tarde del día 31 de diciembre, ya cuando nos estábamos preparando para tomar las uvas, es cuando empieza la historia, es decir, que es cortísimo. O para que os hagáis otra idea, el famoso papel higiénico, ahora tan de moda. Esto tiene como unos 20 metros. Si lo tiro por la ventana, que estamos en un séptimo piso, lo estiro, llega al suelo. Bueno, pues para que veáis, esto es la historia. Es decir, prácticamente nada en relación a la prehistoria. Curiosamente, de esto sabemos muchísimo, porque tenemos documentos escritos, aparte de los restos materiales. De esto sabemos cosas, pero bastantes menos, porque no se escribía, no tenemos fuentes escritas. ¿Vale? Bueno, espero que sigáis bien y nos vemos en próximos vídeos.